1%. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Quizás no le quiero quitar valor, pero sí quería preguntarle por el tema del dólar como punto de partida. Cuando el gobierno del presidente Castillo asume sus responsabilidades de gobierno, el dólar se dispara, hay inquietud en los mercados. El anuncio de una asamblea constituyente genera mucha incertidumbre. 8 o 9 meses después, el dólar está en 3.71, pero la incertidumbre se mantiene. ¿Cómo se explica esta paradoja? Si lo es, por supuesto. A ver, lo que podemos decir es que a partir de la incertidumbre política que permanece con el ambiente que tenemos actualmente, el dólar lo que tenemos tiene una trayectoria bastante volátil. Ajá. No llegó a 4.13 cuando estaban en los peores momentos, digamos, económicos, había mucho temor de la gente, había fuga de capitales, ¿no? Porque la gente que tenía sus dólares tenía, creo, 2 recuerdos en la cabeza que activaban la presencia de este nuevo gobierno, ¿no? Uno era lo que ocurrió con las expropiaciones de los años 70, es algo que se habla mucho. Y en segundo lugar, acuérdense que en el primer gobierno del presidente García hubo un congelamiento de los depósitos en dólares, y eso todavía pesaba mucho en la memoria de la gente, y lo que hizo fue inmediatamente tratar de salvaguardar sus ahorros, y eso generó una salida de capitales que se estima fue entre 13.000 y 15.000 millones de dólares los que salieron del país. Claro. Sí, entonces la gente que tenía plata en soles sacó su dinero del banco, del depósito que lo tuviera, compró dólares, con lo cual incentivó la subida del dólar y lo sacó del país. Pero digamos, ese temor ya pasó. Okay. O sea, ya ese dinero salió, y creo que no hay más, puede salir siempre más dinero, pero no necesariamente que vaya a salir mucho más. Entonces, como que eso se calmó. Ahora, con todo lo que ha pasado después, lo que podemos ver es que el riesgo de una asamblea constituyente creo que ha ido, digamos, diluyéndose. A partir de los equilibrios de poderes, digamos, y de las discusiones más políticas sobre el tema, ¿no? Y se ve que hay otros problemas más urgentes que hacer una asamblea constituyente, y eso ha generado justamente que el dólar empiece a caer. Ahora, hay otro tema importante también, que durante estos meses muchas empresas pagan sus impuestos. Y los impuestos los pagan en soles. Buen punto. Y si compraron dólares para protegerse, y no ha pasado mucho, entonces ahora han tenido que vender los dólares para pagar sus impuestos en soles, ¿no? Entonces, todo eso explica por qué ha caído, pero igual, vemos que subió 1% entre ayer y anteayer, debido a las marchas que han habido, a este ambiente. Entonces, lo que vemos es una alta volatilidad, pero del 4.13 ha llegado hasta 3.68, creo. Perfecto. Y de ahí se sigue moviendo alrededor de esos números, ¿no? Otro de los indicadores claves de la salud de una economía es su déficit fiscal, ¿no es cierto? Esa diferencia entre lo que entra y lo que sale. La economía, sin embargo, ha rebotado de manera impresionante luego de pandemia. Llevamos un año donde el rebote es verdad que veníamos de mínimos muy importantes. ¿Es un buen indicador en este momento este rebote y este déficit fiscal equilibrado, o todavía hay que tener cuidado antes de aplaudir y de sentirnos orgullosos de ello? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hemos tenido una caída de más del 11% el 2020, el 2021 hemos crecido en 13%, con lo cual uno diría se ha recuperado la actividad económica, y en verdad lo que ha habido es que muchos proyectos de inversión que se estaban realizando al inicio de la pandemia, se paralizaron, y de allí, cuando vino la reactivación o cuando vino la apertura otra vez de la economía después de la cuarentena, obviamente se reactivaron y hemos tenido, digamos, varias construcciones, proyectos que se han seguido llevando a cabo. Por ejemplo, el proyecto minero Quellaveco también es un proyecto que no por la pandemia iba a parar, porque esos grandes proyectos hay que seguir invirtiendo para ponerlos a operar. Entonces, todo esto genera el rebote en la economía. Y también lo que tenemos son los altos precios de los minerales, ¿no? Que generan un aumento en la recaudación que no era esperado. Entonces lo que tenemos es que del déficit fiscal que tuvimos el 2020, que ascendió a 9% del PIB aproximadamente, el más alto de los últimos 30 años, el 2021 esto todavía sigue siendo una cifra negativa, tenemos un déficit, pero todavía estamos lejos de la meta, porque la meta, según la legislación peruana,
las reglas fiscales establecen que el déficit no puede ser más de 1% del PBI y ahora todavía estamos en cifras de 3% del PBI de déficit. Se espera este año que como los precios de la minería, de los minerales en general van a seguir siendo buenos, vamos a tener una recaudación adicional y eso va a permitir también tener más ingresos tributarios y el déficit probablemente sea menor al que se espera. Pero durante el final del gobierno del presidente Toledo y luego durante el presidente García, su segundo gobierno, también los minerales llegaron a precios extraordinarios. Sí. Y siempre se dijo que esa era una magnífica oportunidad para apalancar en el país grandes inversiones, infraestructuras importantes que el país necesitaba, pero tengo la sensación que ello no ocurrió. ¿Esta es una nueva oportunidad o este contexto dificulta mirar esto como una posibilidad? A ver, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal, sí se aprovecharon los recursos extraordinarios que hubo en la anterior vez, porque la legislación peruana establece la existencia de un fondo de estabilización fiscal, que quiere decir que cuando tenemos ingresos extraordinariamente altos, es como un ahorro que tiene el Estado para poder utilizarlos cuando hay una emergencia. Por supuesto. Todo se utilizó el año 2020. ¿Todo? Todo. O sea, es decir, eran como cerca de, en algún momento llegó a ser como cerca de 9.000 millones de dólares. Imagínense. Y obviamente como hubo caídas en los ingresos fiscales en los años previos a la pandemia, esto se fue reduciendo y se llegó como a cerca de 5.000 millones. Y con la pandemia se utilizó todo, solo quedó $1 millón, que es el mínimo que puede haber. Entonces, sí se construyó un colchón que nos ayudó a paliar el tema de la pandemia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se utilizaron esos recursos, por ejemplo, para crear programas de becas, ¿no? A programas de becas también se generó un fondo concursable que hasta ahora sigue operando para proyectos de inversión para gobiernos regionales y locales. Y en general se utilizó el dinero para ello. Y si lo pensamos en abstracto, y claro, se llevaron a cabo obras de infraestructura, se licitaron, que fueron manchadas obviamente por la corrupción. Así es. Pero, digamos, el tema es que la herramienta de las concesiones o las asociaciones público-privadas son un buen mecanismo. El problema es que se han contaminado por estos casos de corrupción. Entonces ahora cuando sale de concesiones ya la gente levanta la ceja y dice no vamos por ahí. Pero a lo que voy es, a pesar de todo eso, el promedio de crecimiento en esos años, entre el 2007 y el 2013, fue de 6.5% en el Perú. Espectacular, sí. Ahora tenemos la misma coyuntura internacional y se espera crecer solamente entre 2 y 3%. Eso justamente, esa diferencia entre crecer 3 versus el 6 que podríamos crecer con estas circunstancias que se parecen a la de aquellos años, es la oportunidad perdida, ¿no? La incertidumbre política que nos está golpeando. El Ministerio de Economía y Finanzas, sin duda, tiene un cuerpo de técnicos que hacen posible el mantenimiento de la estabilidad fiscal y monetaria. En tal caso, el BCR también entra a tallar en ello. Claro que sí. Pero es verdad también que el MEF tiene mucho la personalidad de su ministro de Economía y del gobierno que lo acompaña. ¿Le parece a usted que el Ministerio de Economía del gobierno del presidente Castillo garantiza estabilidad fiscal y monetaria en el país? Por el perfil del ministro que conozco, no lo conozco directamente, yo diría que sí, se mantiene la estabilidad fiscal. Los viceministros son funcionarios de carrera del ministerio y los principales funcionarios, además, son gente también de la misma cantera del ministerio. O sea, se mantienen las líneas, se mantienen las personas, ¿no? Obviamente cada gobierno le va a dar su matiz, ¿no? Su matiz, pero digamos se mantiene esta línea digamos, principal que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, las principales fortalezas que tenemos en el Perú es básicamente un Ministerio de Economía que vela por la estabilidad fiscal y el Banco Central de Reserva, que yo sí creería que ahora tiene inclusive hasta un directorio mejor que el anterior. El anterior era un directorio bueno y ahora tenemos un directorio aún mejor. De acuerdo. Ahora, este ambiente enrarecido de crisis política, ¿qué genera en los inversionistas y al mismo tiempo en los consumidores? ¿Cuál es la actitud natural cuando se desata una crisis? Bueno, la teoría económica y digamos el razonamiento lógico lo que nos indican es que la mayor incertidumbre hace que se pospongan los proyectos de inversión.
Es decir, yo tenía la oportunidad de desarrollar, no sé, una nueva empresa o un proyecto minero, pero veo que ante la conflictividad, ante el conflicto entre Congreso y Ejecutivo, prefiero, oye, vayamos tranquilos. O si yo quería ampliar mi planta, digo, mejor no, mantengamos como está, hagamos la inversión mínima hasta esperar que vengan tiempos mejores. Pero, por ejemplo, un consumidor que pensaba, digamos, comprar algún bien duradero. Así es. Un bien duradero como una refrigeradora, un televisor, un automóvil que puede necesitar. Eso implica endeudarse probablemente y pagar un crédito. Y ahora lo que estamos viendo en el contexto mundial, debido a la inflación que estamos teniendo, están aumentando las tasas de interés. Entonces, con la incertidumbre política que me puede afectar en mi empleo, y por otro lado, con las tasas de interés que van a subir debido a que la inflación está subiendo y el Banco Central también está subiendo sus tasas, yo lo que haría sería posponer la compra de un activo de ese tipo. Con lo cual, las empresas que venden este tipo de bienes se ven afectadas y empieza un efecto en cadena que hace que, justamente creo que eso es lo que hace que en vez de crecer a 6 o 6.5%, vayamos a crecer entre 2 y 3 nada más. Señor Casas, me preocupó una frase de Julio Velarde el otro día que señaló que después de 20 años ellos sentían que ya no tenían las mismas herramientas para el control de la inflación, que ya no se sentían tan cómodos para poder controlarla. ¿Qué cambió? ¿Por qué están ahora más atados de manos que antes? Bueno, a ver, lo que tenemos es la tasa de interés cuando sube, se encarece el crédito, entonces consumo menos, y si quería pedir un crédito para invertir también se encarece, entonces el consumo y la inversión se ven afectados. Pero debido a la inflación, la tasa de interés también tiene que subir porque de esa forma se contrae el gasto y eso evita que la inflación se siga aumentando. Es una manera de tratar de controlarla, pero básicamente lo que tenemos ahora es por un factor externo. Entonces, subir la tasa de interés por el factor externo puede terminar siendo un disparo al pie a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque subiendo las tasas de interés estamos justamente atentando contra el crecimiento de la inversión y el crecimiento del consumo. Entiendo. Entonces, ahí es donde uno ve que se está cayendo como una especie de trampa, digamos, en donde no hay... La herramienta que maneja el Banco Central básicamente es el manejo de la tasa de interés y el encaje, ¿no? Que también es otro tema que ellos manejan, pero digamos, operado bien bajo otro contexto, pero en un contexto de alta inflación internacional y en un contexto donde tenemos que la inflación se está disparando internamente y por otro lado que las expectativas de crecimiento no son tan altas. Digamos como que el Banco Central tiene miedo de suba la tasa de interés para parar la inflación, pero con eso voy a parar la economía que no viene bien, digamos. Es una inflación que pasaría de 3 a 6. Digamos, no es un consuelo, deberíamos mantener siempre una inflación baja, pero ayer conversábamos con un especialista argentino y ellos están al 60% de inflación, claro. Es una cosa de locos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Las instituciones económicas construyen credibilidad y reputación. Y lo que establece la normativa es que la inflación tiene que estar entre 1 y 3%. Esa es la banda en la cual debe estar la inflación y el Banco Central tiene que manejar sus instrumentos para lograr que la inflación esté en ese rango. Eso asegura la estabilidad monetaria y que el sol no pierda valor, porque cuando los precios suben, uno puede comprar menos, la moneda pierde valor. Entonces, allí es donde está básicamente el tema de tener un 6%, o un 7%, como algunos pueden decir, o este mes pasado que hemos tenido la mayor inflación mensual en los últimos 30 años, también genera que el Banco Central pierda esta capacidad o esta credibilidad que tiene, ¿no? Pero es un fenómeno internacional, eso sí, ¿no? Pero tampoco podemos decir que mal de muchos consuelo sí, verdad, tontos, también. ¿No? Don Carlos Casas, muchísimas gracias. Siempre es un tema complejo, pero hay que mirarlo de cerca. Gracias por haber estado con nosotros. Listo, muchas gracias. Carlos Casas Tragodara, ex viceministro de Economía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, ha estado con nosotros ayudándonos a entender un poquito cuál es la situación económica.